Buenas noches, nos encontramos hoy día 11 de mayo acá en el Gran Café La Romana, Balta 512, con el profesor Pepe Maeda, un profesor investigador por más de 40 años que tiene en su trayectoria conocimiento de arquitectura prehispánica sobre todo, en el cual nos va a poder instruir un poco más sobre el tema de nuestra tesis, dando su apreciación y sus puntos de vista en qué oportunidades de mejora y qué hemos podido acertar según su mirada y criterio. Profesor Pepe, muchas gracias por aceptarnos en la entrevista, gracias por darnos el tiempo de poder revisar nuestro proyecto y darnos su apreciación. Bien, primero agradezco la invitación y las reuniones que hemos tenido para conversar acerca de su proyecto de tesis. Tanto al señor Llanos como a ti por haber tomado atención en lo que yo pueda modestamente aportar. Y un saludo a los arquitectos y asesores de tesis de la Universidad Señor de Zipán. De repente no me conocen o sí, pero los que no me conozcan primero, ¿por qué estoy presente aquí en el tema? Primero porque tengo estudios completos de ingeniería civil, entre ellos cursos de arquitectura. Arquitectura 1, 2, topografía 1, topografía 2, topografía 3, geodesia, dibujo técnico 1 y 2, geometría descriptiva 1, 2 y 3, etc, etc. Segundo, mi conocido trabajo como investigador en la arqueología teórica y en lo que es el tema de la arquitectura e ingeniería prehispánica. Esto del año 1978, en que acompaño circunstancialmente y después intensivamente en campo al hoy famoso doctor Izumi Shimada, a quien conocí como profesor que era él de doctorado de la Princeton y luego de Harvard University. Uno de sus alumnos, aspirantes a doctor, me escribió y pidió que yo le permitiera ciertos temas de base ya publicados, y con ese tema se doctoró. Me refiero al doctor Go Matsumoto de la Universidad Illinois del Sur. Recientemente he recibido 2 comisiones de posgrados y aspirantes a doctorado de la Universidad Católica y la Universidad San Marcos con el doctor Helford. Y próximamente recibiré yo mediante a 5 estudiantes posgraduados de la Universidad de Madrid. Pero aparte de esas cuestiones, yo me dedico casi enteramente a la investigación. ¿De qué vive Maeda? Obviamente de mis conferencias. Ya tengo 5 libros que los invito a comprarlos también en Amazon. El último es Geodesia en los templos monumentales mochicas. Es un libro muy singular porque es el primero en su género. ¿Por qué? Porque se ha hablado de la arquitectura, pero nunca se habló de la geodesia y del emplazamiento de cómo proyectaban la construcción de los grandes templos prehispánicos. Habida cuenta de mi experiencia, y en este video yo te solicito que le muestres a los profesores esa foto para mí importante, en donde se da cuenta gráficamente que yo acompañé después en su trabajo a los padres de la arquitectura prehispánica del Perú. Me refiero a mis viejos amigos que en paz descansen, Carlos Williams León y John Gunther y don Víctor Pimentel, el padre, porque el hijo también el hijo es arqueólogo. Me refiero a don Víctor Pimentel Gurmendi. Con ellos he trabajado en Pampa Grande, he salido por Batán Grande, y Carlos Milla Villena también en Historia de la Civilización Andina, que para mí modestamente sentaron en mí las bases para seguir ese camino y luego ampliarlo en lo que respecta al tema de la arquitectura prehispánica y la ingeniería prehispánica. Profesor, un pequeño paréntesis ahí.
Y quiero algo citar que decían que básicamente todos miraban al cielo y usted miraba el aire y el terreno, ¿no? Esa es una nota de Mass Science, revista científica española, que dice en 1982 el famoso arqueoastrónomo Gary Hurton de la Colgate University trajo 2 estudiantes y entre ellos incorporado José Maeda Asensio. Mientras Gary Hurton miraba su tema, que era la arqueoastronomía, Maeda miraba al suelo, porque para él el emplazamiento de las pirámides no solamente se debe a la ubicación y la proyección de las constelaciones, en este caso la de Poma de la constelación del cinturón de Orión, y especialmente con las constelaciones de El Arado y Tres Marías. Maeda se proyectaba e inicia un trabajo sistemático de más de 20 años para demostrar que cada pirámide mochica se alinean en cada 15 o 30 kilómetros, medidas casi estables, y llegan a formar un complejo diagramas geodésicos de pirámides y templos monumentales, indudablemente, como yo lo demuestro, planificados aplicando la geodesia. A ese tema quiero llegar, ¿no? Porque básicamente, ¿qué tan satisfactorio significa tener una mirada distinta a lo que realmente todos están mirando, ¿no? Entonces, ¿cómo puede aportar a usted ahora, que gracias a Dios tenemos esta investigación ya hecha, ya próximamente publicada, se va a publicar por Amazon, que es sobre la geodésica y sobre estas pirámides que tiene? Es que hay un tema singular, Lucho. En la arqueología andina se han incorporado, al menos en el Perú, arquitectos que son contados con la mano. Ya he mencionado a 3 solamente, pero no a ingenieros civiles, no a gente que tiene una visión de la ingeniería. Es por eso que Shimada me escribe, tengo la carta original, está publicado también, en donde él considera y aprueba mi teoría de la utilización o del uso y del diseño de las zapatas con vigas de algarrobo, no solamente de la fundación del templo, sino en la parte de arriba a modo de parrillas para sostener las cargas verticales que vienen de plataforma en plataforma, ascendiendo consecuentemente. Entonces estas parrillas soportaban el peso no solamente de las cargas, sino que distribuían las fuerzas axiales a través de las parrillas que vienen de las fundaciones. Entre parrilla y parrilla se construía una especie de caja de cerveza vacía. Mejor dicho, son las cámaras que luego procedían a rellenarlas con tierra, arena y bastante donas. ¿Qué son las donas? Las conchitas. Por eso cuando tú vas a una huaca dices, ¿ven? ¿Tanta conchita comieron? No es que hayan comido solamente, sino que las utilizaron como material de relleno, para darle consistencia al suelo de relleno. Esa técnica de las cámaras rellenadas, Shimada las publicó como las Chamber and Fields, que ya están en la documentación bibliográfica del estudio de un norteamericano, Michael Mosley, en las huacas El Sol y, de la Luna en Moche, que también tuvieron el mismo proceso constructivo, siendo templos mochicas. Yo te estoy hablando acá de los templos sicanes, que son posteriores, pero la tecnología de construcción es la misma. El sistema de diseño arquitectónico es lo mismo. Cuando hablamos de construcción ya no estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de una ingeniería prehispánica estructural. No era un simple amontonamiento de adobes, no, tenía un diseño. Correcto. Y 4, el complemento de la ubicación. No decía el ingeniero, el arquitecto, van haciendo ahí, no. Hacían primero una medición geodésica, que es mi estudio muy singular, que va a ser publicado por Amazon. Y segundo, como dice Gary Hurton, Tom Sudema y Anthony Aveni, la ubicación de los templos monumentales de la época prehispánicas, especialmente mochicas o quizá antes, regidas
y ubicadas siguiendo las constelaciones. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, por ejemplo, está demostrado que están alineadas con la constelación de Orión. Es un vértice que se alinea en cada estrella de la constelación Orión. Acá en Poma, Gary Urton ha demostrado que cada huaca se alinea en la noche con las estrellas de las cabrillas, que son del cinturón de Orión. Entonces, el aporte de Maeda viene no solamente eso, sino también la aplicación de la geodesia. ¿Qué es la geodesia? Ya lo saben, son las mediciones que van más allá de la topografía. Correcto. No solamente en distancia, sino con áreas. La geodesia es otra escala, ¿no?, de la topografía, podríamos decir. Claro, justamente en ese libro se habla, ¿no?, y en entrevistas de los españoles decían que usted ha tenido la capacidad de medir a través de grandes campos, grandes áreas, para poder entrelazar estas pirámides. Claro, yo he demostrado, te voy a dar, ya te alcancé el libro, el audiolibro, donde yo demuestro que la pirámide o el complejo constructivo de Pampa Grande, que corresponde a la fase 5 Mochica, 550 después de Cristo, y al mismo tiempo fue el último bastión administrativo del estado Mochica en estos valles de la leche Chancay, se alinea directamente con la Huaca Sinán, que está en Ciudad Eten. Y en medio hay otra huaca que olvido su nombre, pero están en el mismo alineamiento. Y a su vez desde Sinán con el Cerro Luya, que fue otro apu, y desde el Cerro Luya hasta la Huaca Rajada y Pampa Grande. Es un triángulo perfecto. Y entre Huaca Mayor y Huaca Mayor hay un emplazamiento de huacas menores cada 15 kilómetros. O sea, no es una suerte, como dicen los españoles de mi libro, de repente al tirar arroz vamos a hacer figuras. No, aquí está demostrado con medidas topográficas y geodésicas exactas. Y la exactitud que tuvieron en ese tiempo también, que hablaba de la medición, cómo medían antes, ¿no? Al darle una exactitud de colocar, se puede hacer un plante tras otro plante. Yo creo que fue básicamente ya no con las constelaciones. Estos planos los levantaban de día, y de día no se ven las estrellas. Lo hacían con el movimiento solar. Okay. Con el movimiento solar. He hecho prácticas en el campo con estacas. Con estacas es fácil seguir el movimiento solar por las sombras y hacer un alineamiento de cada distancia, cada 5, cada 10, cada 15, y vas haciendo un alineamiento perfecto. Y eso te permite hacer un alineamiento y una medición mucho más rápida, ¿no? Pero los ingenieros prehispánicos mochicas fueron muy hábiles, porque no solamente hicieron lineamientos y triángulos grandes, sino triángulos inscritos con templos menores. O sea, todo fue un enfoque de ingeniería, de matemáticas, de ritualidad, de astronomía, de arquitectura, de ingeniería y de religiosidad y tradición suntuaria. Ese es el tema que quiero abordar y que he visto yo en tu proyecto. Profesor, y dentro de esta malla tejida a través de estos triángulos perfectos y pequeños kilómetros, ya conociendo un poco más de nuestro proyecto, que usted, gracias a Dios y gracias, por agradecer, ¿no?, por el tiempo y dedicación que nos ha dedicado hacia el proyecto que tenemos, ¿no? El proyecto está dentro de esta malla tejida de pirámides. Primero, porque no es un proyecto en un sitio X, Y o Z. Es un proyecto que ustedes cuidadosamente y con bastante tino han escogido en un sitio en donde se emplaza precisamente un antiguo templo prehispánico. Y yo estoy muy seguro, en la región que yo conozco, Mamape, todas esas huacas, incluso una de ellas cercana, muy chiquita, se llamó la huaca de Pomac, que no está en el bosque de Pomac. La huaca de Pomac estuvo ahí en la jurisdicción de Mamape. Lo dicen los escritos del año de 1782, los títulos originales de la comunidad de indios, así se llamaba, de Santa Lucía de Ferreñafa. Entonces, el sitio donde corresponde su tesis es un sitio de emplazamiento prehispánico. Y al ser así, según la hipótesis de Urton, Anthony Avení y todo su idema, que ya hablan de seques, que es otro tema de alineamiento de templos incas, no chicanes ni mochicas, sino incas,
me refiero a los eques, pero dentro del concepto de ritualidad, geodesia, alineamiento y triangulación, el sitio que ustedes han ubicado está dentro de este contexto. Genial. Sí, justamente es un sitio que se escogió y se demoró mucho básicamente para empezar el terreno, porque muy aparte de la tradición, la arquitectura prehispánica tiene que cumplir ciertos requisitos, se puede decir de esta manera, ¿no? Claro. En el cual tiene que ver un tema de espiritualidad, un tema de sensaciones, un tema de transmisión. Entonces, justamente es bueno tocarlo, ¿no? Y bueno que salió este libro también, bajo su investigación, de que usted nos pueda aclarar en este momento de que está dentro de esta malla triangular. Bueno, mi modesta apreciación es la siguiente, que me disculpe porque yo he estudiado en una facultad, ustedes saben, profesores, hasta ahora debe ser la más rigurosa de la Pedro Ruiz Gallo, siempre ha sido mi facultad, donde sacarse un 11 era para llorar. Yo he sido compañero de carpeta de Rafael López Aliaga, que era el primer puesto en los cursos de análisis matemáticos, porque en geología, mecánica de suelos 1, 2 y 3 con el Toyo de la Rosa, y en geodesia yo era, hasta ahora me encantan esos cursos. Entonces, mi modesto aporte es que no solamente esta tesis no es digamos, es un trabajo común, discúlpenme porque considero que en cada facultad salen las tesis del mismo tema. Ingeniería civil es diseño en acero, diseño en madera, puentes, hidráulica, mecánica de suelos, el saneamiento básico, etcétera, etcétera. Pero de ahí no salen. Lo que tienen ustedes es una tesis de arquitectura, como debe ser, porque es para optar el título de arquitecto, pero con un concepto integral de una visión de la arquitectura andina, que quizás los profesores, discúlpenme, no la tengan. Yo en verdad conozco muy escasos arquitectos que tienen una visión andina de la arquitectura, así bien dicho. Por ejemplo, los arquitectos actuales sabían el sistema constructivo de los templos monumentales con chamber and fill. Yo creo que de 10, 1. ¿Sabían ustedes que entre templo y templo siempre tiene que haber un túnel subterráneo, como se ha demostrado en Teotihuacán? De 10, 1. ¿Sabían ustedes que para construir un templo prehispánico se necesitaba la fuerza laboral, tal como lo demostró Michael Mosley, con adobes marcados, donados o como impuestos de trabajo por pueblos que iban a adorar y hacer ritualidad en estos templos? O sea, la arquitectura prehispánica andina no solamente es la visión física, sino eso es lo que quiero que entiendan, sino el contexto de ritualidad, de la cosmología, del emplazamiento, del por qué está esa pirámide ahí, por qué escogieron ese sitio así, al azar o basado en algún movimiento, ubicación astral o tal vez uno de los puntos de levantamiento geodésico, que no lo dudo, deba ser así el sitio que ustedes han escogido. Luego, el templo, y en este caso, la tesis, ustedes la han diseñado dándole, por ejemplo, cosa que a mí, por lo particular, me encanta, un espacio para rescatar, porque si vamos a hablar de una arquitectura con visión andina y visión turística, porque tu proyecto es de índole turístico, y si es así, entonces rescatar una milenaria tradición que es la chamanería, mal llamada brujería, también es un punto a favor de su tesis. Profesor, ¿y qué tanta diferencia hay desde su experiencia hacer, bueno, la pérdida se ha venido dando, que eso lo sabemos todos, a través de estas prácticas, que es una tradición, ¿no? Sí. Que es la chamanería. Antes se hacían en huacas, en algunos templos, que era propio de las culturas. Y hoy por hoy, esto ha habido esa disminución, que es completamente agresiva. Pero ¿qué tanta diferencia hay en hacerlo en un lugar donde cumpla todas estas condicionantes, estas transmisiones, estas sensaciones que está en la arquitectura sensorial, o hacerlo en un lugar que está, por ejemplo, en sus casas, ¿no? Muchos se pueden que muchas personas que hacen estos rituales ahora han pasado o han migrado a sus casas porque no tienen otro lugar donde hacerlo, no hay el lugar adecuado, ¿no?
Y justamente nosotros tratamos de que este proyecto cumpla estas funciones para que se pueda realizar, porque me imagino que la conexión, lo que transmite, no es igual estar en una casa que estar en un lugar que cumple toda la internet. Es diferente. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco cuál es el sentido, cuál es la transmisión, cuánto baja quizás hasta el poder energético? Sí, tener esto? Es un cambio total. Y todo se debe, los cambios de estadios culturales o de cultura a cultura, empezamos con los chavines, Cupiznique, Ñañañique, Paco Pampa, con Yujiseki, el Cajamarca, luego con Vicus 1, Vicus 2, Vicus Moche, Vicus, luego Moche 1, 2, 3 y 4, 5 hasta 550, la caída del Estado Mochica para dar pase a una nueva cultura que yo estoy llamando el primer Estado prehispánico, que es precisamente Sicán. Ojo, nombre que se debe al bautizo que con el nombre de Sicán hizo mi padre y yo difundí. No fue Chimada, con todo respeto a mi maestro. Los Maeda fueron los que bautizaron como cultura Lambayeque o como cultura Sicán a lo que Jorge Ceballos Quiñones y el científico autodidacta don Rafael Arco Joile, descubridor de la cultura mochica y de la cultura lambayeque. Los Maeda le pusimos Sicán. Pero todo eso, toda esa hecatombe del cambio de tradiciones culturales, que para mí es una sola civilización. Los mochicas vivieron desde el año 3000 antes de Cristo con Caral. Caral, claro, los Caral fueron raza mochica, desde Lurín, Valle Sur, hasta el sur del Ecuador. Lo que pasa es que esta civilización, al pasar por diferentes estadios temporales y cambios de características culturales, los arqueólogos les han puesto los nombres que ya dije. Pero es una sola civilización que vemos en Morrope, vemos en Monsefuí, vemos en Jayanca, porque los mochicas no desaparecieron con los Icanes ni con la quinta fase Moch, siguen viviendo. Ahora, hay un cambio radical, pues, mientras que la chamanería, el curanderismo, el rito herbolario, la medicina herbolaria curativa, la evocación a los muertos, era una tradición prehispánica pura, con el fenómeno del niño llamado el mega niño que se da cada 550 años. ¿Cómo es eso, profesor Maeda? Le voy a explicar. La cultura chavín desaparece el año 500 antes de Cristo en su primera fase que se llama el horizonte temprano 1 o el formativo temprano. El formativo tardío desaparece más o menos en el año 0 o póngale en el año 50 después de Cristo. Luego nace la fase 1, 2, 3 y 4 Moche, el intermedio temprano. Luego el horizonte medio con los Icanes. ¿A qué se debe ese? Esos cambios se debieron al fenómeno del mega niño, que ya está calculado, y a la luz de los últimos estudios que hizo un científico que también tuve la suerte de acompañarlo en campo, el doctor Alan Craig, geomorfólogo de la Universidad Mouse Atlantic de Florida, Boca Ratón, Mouse de Florida, un gran geomorfólogo, en donde él confirma de que el estudio edafológico o estratigráfico precisamente demuestra que cada 550 años se da un meganiño. El año 560 desaparece el estado Mochica. En el año 960 desaparece el estado Sicán. Del 960 aparece en el año 1578, que destruyó casi toda las chacras, aparecieron plagas de ratas, de ratones, de langostas en todos los valles de Lambayeque. 1578. De eso da cuenta María Rostorowski de Descanseco, el historiador Lorenzo Huertas Vallejo, chiclayano de San Marco, y todos basados en la escribanía de Bernabé Alcócer y Valdivieso, que fue un cura escribano que anotó todo lo que pasó con el mega niño del año 1578. Ahora súmale tú 500 años al año 1578. ¿En qué año vamos a estar? En el año 2078. Correcto. Y nadie escucha a Pepe Maeda. ¿En qué término? En que yo estoy llamando a los gobernantes. De repente usted, tú y yo ya no vamos a estar en el año 2078, pero van a estar mis hijos y mis nietos. A ellos hay que aminorarles el sufrimiento de la hecatombe de como los antiguos pobladores sufrieron y esperaron el mega niño.
que debe ser terrible. Para darte una idea, cuando Chiclayo se aloca con 25 milímetros de altura de lluvia, dicen llovió torrencialmente, en el año 83 en Batagrande cayeron 330 milímetros, que yo los viví. Ahora con un Meganiño son 1500 milímetros de lluvia, es 1,5 metros de altura de agua en una hora, en un cubo de 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico. Imagínate. Vuelvo a la comparación. Si Chiclayo sufre con 25 milímetros, ¿cómo será con 1500? ¿Hay alguna obra para aliviar esa hecatombe? Hay represas, hay canales anchos. Alguien trata de mejorar la bocatoma de la Magdalena, los ríos prehispánicos de Pacora y Jayanca, que fueron grandes desfogaderos del río La Leche, que en el peor de los casos trae 1500 metros por segundo, 1500 metros cúbicos por segundo, 1500. ¿eh? En un Meganiño, el río La Leche, me imagino que deberá traer lo que yo he visto y he trabajado en el departamento de ingeniería en Sedapiura y estuve a cargo del fenómeno del Niño en el año 1998, cuando el río Piura traía 4.800 metros cúbicos por segundo. Comparados a los 1.500 río La Leche es una risa. El río Piura sí trae agua. Y esa cantidad de agua, calculo yo que podría traer La Leche, y como no puede soportar el cauce, tremendo caudal, se va a salir de madre. Así decían los escribanos. Si hoy día el río La Leche se rompe 4 ramales por Morrope, llegando a Montegrande, etcétera, ese río se va a abrir en todas las laderas y va a barrer pueblos, chacras. Por eso, bueno, disculpen que entre en este tema, pero que también sirva un estudio de esta naturaleza también para hacer proyección, porque la arquitectura actual, bueno, si es en ciudad, se debe mirar de una manera, pero si es una arquitectura proyectada al ecoturismo, los arquitectos deben de ver este proyecto con otra visión, muy diferente, como la que les estoy dando modestamente. No vean solamente una mole de un proyecto que porque estuvo mal la habitación acá y acá, no. La visión es mucho más amplia que de emplazamiento físico en este tipo de tesis. Es la inspiración del ecoturismo y el emplazamiento e inspiración de un proyecto que trata de rescatar tradiciones prehispánicas andinas, que lo convierte en un proyecto único. No por eso, y lo voy a soltar, ya me avisaron por ahí de la misma universidad, o de otra creo, un insigne profesor que no voy a citar aquí, que me van a visitar 3 alumnos porque están haciendo ya un proyecto similar al de ustedes. Yo no entendí bien si es de la de Cipán u otra universidad. Correcto. Un arquitecto me ha llamado, que asesoró a ustedes. Y de repente, y como él les ha revisado la tesis, no dudo en que le ha gustado el complemento que modestamente estoy dando, porque si no, no estuviera recomendándolo a los otros alumnos, pues, ¿no? ¿Qué tan importante es ese tipo de arquitectura de rescate de tradición acá en el Perú? Entendemos que no hay un proyecto de esta índole, o sea, sí tenemos referencias de tesis que pueden ir por este lado, no a la magnitud de investigación. Es muy fácil. Pero ¿cuál es el valor? No necesito ni escuchar tu pregunta completa, porque las tesis en arquitectura, discúlpenme, es fácil de hacer. Pues. Cualquiera te hace un proyecto de arquitectura habiendo estudiado los 10 ciclos, ¿no? Están preparados para hacer una tesis, pero un edificio en la calle La Poi, o no sé, ¿no? O un hotel en la plazuela tal. Eso es un proyecto, ¿no? Pero los proyectos de ustedes no se dan, ¿por qué? Por la dificultad que hay ahora de financiarlos para volverlos realidad. Cualquiera no apuesta en un proyecto turístico porque es un riesgo. El Estado peruano, a las justas aquí, yo fui jefe regional de FONTUR en el año 90 al 91 y desaparece FONTUR y ahora no tenemos ni la consecuencia de FONTUR, que es PROM Perú, y Lambayeque no tiene PROM Perú, o sea, no tiene una promotora de turismo que invite también a hacer obras por impuestos, etc., etc., y la cosa ha cambiado. Yo quiero también aquí recordar de que Pepe Maeda fue el que ejecutó el primer museo de sitio en la región, que es el Museo de Tucumán, cuando fui jefe de FONTUR. ¿Quién lo hizo? Aquí está, vive todavía Jorge Cosmópolis. Él hizo ese proyecto financiado por FONTUR, que yo jefaturaba aquí en Lambayeque. Entonces, estos proyectos que ustedes hacen no son de repente bien vistos porque
digamos, no son comerciales, ¿no? El ingeniero civil, 3 miembros del jurado prefieren escuchar una tesis de, a ver, de la urbanización San Juan, el diseño de saneamiento básico con el sistema de diagramas de Cross, por decir, con el cálculo estructural, a ver, exponer un edificio de 5 pisos con el cálculo del procedimiento de Tacabella o de Cani. Bueno, son tesis que se aprueban rápido. Pues. Pero si alguien proyectara un edificio, tal como lo hacen en Israel, en Arabia ahora, que jueguen con el viento y que traten de atraer turistas, es otra cosa. Profesor. Que esté en conjunción con el ambiente desértico allá y que juegue con la fuerza del viento, y es otra cosa. Correcto. No, son tesis que salen de lo común. Profesor, usted ya hemos logrado mostrarles también un poco de nuestro proyecto, básicamente todo, ya se lo conoce al pie y al derecho como nosotros, pero queríamos saber también, una de las preguntas que nos interesa mucho básicamente, es saber si tanto como zonificación, implementación, cumple con las condiciones y las similitudes que tenían anteriormente las culturas, ¿no? A través de rampas, accesos, también las secuencias que hay, los filtros, las alturas, con las huacas. Básicamente veo en el proyecto lo que hay en una pirámide prehispánica. A ver, ahí es muy complejo en realidad. Un templo mochica no era igual que un templo sicán. A ver, vamos a ver. El templo monumental de Huaca Rajada está aquí, y aquí está el mausoleo donde encontraron las tumbas de los señores, no del señor, sino de los señores de Zipán, que son como 10, por si acaso, no es uno. Entonces, los mochicas no enterraban a sus muertos dentro de la pirámide. ¿Dónde lo hacían? Afuera, en un mausoleo. Los sicanes no, los sicanes, o los mochicas se enterraban junto a las pirámides. Los sicanes no, los sicanes hacían sus tumbas lejos, o fuera, en lo posible, del templo monumental. El señor de Sicán 1, este y oeste, que yo llamo 1 y 2, están fuera de las pirámides. ¿En dónde están ubicados? En la esquina de la rampa principal de Huaqueloro y la primera plataforma. Sichimada encontró ahí por un pozo de Huaquero al señor de Sicán más famoso, que le llaman Huaca Pozo no necesitó de que alguien le diga ahí, sino que por similitud, por analogía arquitectónica, Chimada excavó acá, en medio de la rampa, a un costado de la rampa, y encontró el señor de Sicán 2. ¿Ves? Entonces tenían un patrón de enterramiento que lo estudió muy bien mi viejo amigo, que será el doctor James Brilla, que lo trajo de la Universidad de Texas, Chimada, para que haga un estudio profundo de todo lo que correspondía al tema de de la ritualidad y patrones de enterramiento. Entonces son 2 modos. Ahora, la tesis de ustedes, ahí veo que tiene un área de ingreso, un área administrativa que necesariamente había en los templos porque ahí gobernaban, ahí no jugaban. También administraban, ¿quiénes? Los grandes fircas, los grandes señores. Había un área de ritualidad, que ustedes la han puesto, de chamanería, y un área, es posible que los templos prehispánicos también hayan habido habitaciones, no iban a dormir en el bosque. Entonces, todo ese emplazamiento ustedes lo han sabido captar en la tesis. Yo lo veo bien hecho. Y en cuanto a los logrados de reinterpretación, no tanto como materialidad, sino también arreglándonos o tomando como referencia también la arquitectura del lugar, ¿no? La arquitectura del lugar vienen teniendo estos techos 2 aguas, ese es otro elemento. Distinta. Si ustedes lo hubieran puesto concreto armado, ahí sí yo diría, bueno, está bonita la idea, pero así no es. Ustedes han empleado lo que se llama en arquitectura tradicional materiales tradicionales. Están empleando el uso del yeso, el uso del algarrobo, y está bien. El calicanto, tenemos el calicanto, claro. Entonces, justamente... El calicanto fue, digamos, un mortero utilizado en la época prehispánica y en la época colonial. El calicanto, por ejemplo, está aplicado en casi todos los templos monumentales coloniales de Saña. Y es un mortero bien resistente, ¿no? Hecho de cal, precisamente, de la roca caliza, el carbonato de calcio, a alta temperatura sale la cal y el canto rodado, pues por eso se llama cal y canto.
Genial. Es un mortero de invento prehispánico. En la ensenada de la Calera, en Matagrande, junto a las tumbas que encuentra Chimada y los batanes de fundición de bronce arsenical, yo he encontrado este emplazamiento de hornos prehispánicos en donde ya se demuestra que hacían el calicanto. Grandioso. Genial, claro, nosotros lograr no solamente tener estos filtros, esta implantación, este emplazamiento, ¿no? Y esta zonificación tanto en ambientes, porque tomamos referencias, ¿no? Cómo va enfocada una huaca, cuál era su zonificación, cómo se tomaban, pero al traerlo a una reinterpretación actual también, van cambiando cosas con cosas del lugar, ¿no? Para que no vaya fuera de lo natural o de lo... Yo quisiera ir más allá del análisis que se puede hacer y que ya lo estamos haciendo en parte, es de que los profesores de la Facultad de Arquitectura en todo el país deben de instar por lo menos a ciertos estudiantes que les guste el tema a hacer tesis para rescatar la tradición arquitectónica andina productiva. No es por aprobar una tesis que bonito se inspiró en los Andes de la arquitectura prehispánica, no, que sea como en este caso, tendiente a ser productivo, como con el turismo, con el ecoturismo, con el turismo recreativo. Entonces, se debe incentivar este tipo de tesis y darles el mayor apoyo posible a los jóvenes que escogen un tema que no es común. Como digo yo, que me disculpen, es muy fácil presentar una tesis pues, de un diseño de un hotel de 3 pisos y yo sé que no lo van a jalar. Pero en estos temas, no sé si es el caso de ustedes, son más los nudos y trabas que ponen, cuando más bien deben dar viabilidad y dar mejor asesoría si se puede. Pero también para dar asesoría hay que saber estos temas, pues cualquiera no puede asesorar una tesis así, y lo digo así crudamente. Cualquiera no puede meter las manos en un tema así, con el respeto que yo tengo a todos los profesionales, de astrofísicos, físicos, arquitectos, ingenieros, etcétera. Pero cada cosa en su tema. Este es un proyecto de arquitectura, pero es más allá de la arquitectura. Es más allá, tiene otros contextos, cosmológicos, ritualidad, chamanismo, arquitectura prehispánica, ingeniería prehispánica. Es más que una tesis de arquitectura. Y desde su experiencia, ¿considera que ese es un proyecto que es necesaria la tipología de creación en el lugar, en el contexto, en la época? ¿O consideraría que este ya no sería un rescate de valor turístico ni de cultura, sino simplemente podría quedar como tesis, más no irse a la construcción? No, yo creo que esta tesis debe de plasmarse porque aquí estamos en dos contextos que también deben de manejar los actuales arquitectos. Es el contexto espacial y el contexto temporal. El contexto espacial ya lo están dando ustedes. Y el contexto temporal es que están jugando con dos épocas diferentes. La época antigua, prehispánicas, y la visión de la época actual. ¿Para qué? Para, ya lo dije, para dar productividad, para dar producción. Y para dar producción el proyecto debe plasmarse. ¿Y cómo debe plasmarse? Ya no a nivel académico, sino después buscar financiamiento a través del gobierno regional, la municipalidad de Ferreñafe a la que corresponde, obras por impuestos o no sé, y hacer un punto importante de atractivo turístico más, en este caso en la provincia de Ferreñafe. Que no se quede en una tesis, ¿no? Yo creo que debe, después veremos, estoy para apoyar en lo que pueda, la manera como seguir para que se proyecte ya les dije, yo construí el primer museo, después de Tucumán han hecho varios, pero el primero es el que vale, ¿no? El primero que llega es el que vale, ¿no? Entonces, yo creo que después hay que ver cómo se plasma la tesis y no dudo que ahí en esa placa, cuando se inaugure la obra, estarán los nombres de ustedes y los nombres de los profesores que asesoran y van a firmar, no dudo, la aprobación de su tesis. Correcto. Nosotros hablamos también con el profesor Gustavo Lera, que
también lo conocen. Carlos. Carlos Helera. Mi amigo del año 1979. Ya Carlitos tiene 42 años aquí, ya se quedó ya en Ferreñafe. Correcto. Mira, me dice, no hables así, bueno. Carlos Helera prefirió la arqueología y dejó toda una vida en Canadá. Me refiero a matrimonio. Sí. Prefirió la arqueología, mira. Eso se entrega. Y justo él nos dio el pase con usted. Bueno, yo por la arqueología y la historia también prácticamente dejé la ingeniería civil, si no, ahorita fuera, pues, yo estudiaba con Luis Ortiz Locio, uno de los constructores más grandes de Chiclayo, con Rafael López Aliaga, a quien yo tengo el honor de haberlo lanzado como candidato a la presidencia hace 5 años porque él me llamó. Es mi amigo, tengo WhatsApp, ya te enseñé. Entonces, hay una modesta experiencia en la vida, en lo académico. He sido funcionario, alcalde muy joven en Batangrande, jefe regional de Fautur, Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, director del Gran Museo Arqueológico Vicul de Piura, el más grande de Piura, asistente en el Departamento de Ingeniería de EPC Grau, que antes se llamaba SEDA Piura, acá es EPSEL. Entonces, ahora asesoría de funcionarios, alcaldes, y me siento contento y feliz de poder aportar, porque la cosa es aportar yo iba a ser candidato a la alcaldía de Chiclayo, ya no voy a ser tampoco, por oposición familiar. Me dice, Pepe, si así como estás, andas cabezón, ¿cómo será de alcalde? Te vas a alocar. La verdad es que mi padre decía, mi maestro, mi padre que fue inspector arqueológico de Batangrande 42 años, jefe del bosque de Puma 42 años, decía que la vida era bien corta. No hay tiempo. O sea, 70 años vivimos, muy poco. La verdad que a mí me falta tiempo, las 12 horas me quedan cortas. Pero es que la vida de la ciudad también es muy ajetreada. No, yo no hago vida de ciudad. Mi mundo es mi estudio, que tú lo conoces. Tengo 2 computadoras, 3 celulares que me alocan, ese es mi mundo. Pero nos falta más campo para poder tener más años. No, yo creo que no me quejo porque la mitad de mi vida la he pasado en bosques. Correcto. Yo me han criado y aquí